Quiero empezar directamente hablando de la Florida. O sea, hoy es el día cero de las elecciones y la Florida es un estado del que se habla constantemente en todas partes. ¿Es realmente la Florida un estado clave? ¿Pudiera alguno de los dos candidatos ganar la Florida, ganar las elecciones sin ganar la Florida? ¿Y qué peso tiene el voto cubanoamericano en ese voto de la Florida y la política entonces hacia Cuba? ¿Qué peso tiene en el peso que tiene la Florida para las elecciones de Estados Unidos? Lisandro, empezamos contigo. Bueno, buenas y muchas gracias por la invitación para participar en esto de parte de Cuba. Últimamente hemos estado viendo en la prensa de que la Florida realmente es un estado bien importante y están usando la frase esa de Florida, Florida, Florida. La primera vez que yo oí esa frase fue de Karl Rove, que era el consejero de George Bush, que la usó para decir: cuando a mí me hablan de Cuba, pienso en tres cosas: Florida, Florida y Florida, ¿verdad? Así que está ligado quizás a la importancia de muchos años atrás del voto en la Florida con el voto cubano. La importancia de la Florida es que tiene 29 votos electorales, o sea, para el colegio electoral. Es el tercer estado, perdón, con más población, tiene más que Nueva York inclusive. De esos 4 estados con más población, California y Nueva York, podemos asumir con bastante seguridad que va a votar por el candidato demócrata. Texas pues, probablemente vote por el candidato republicano, y la Florida es el único que da indicaciones de que a lo mejor va a ser una cosa un poco más reñida. Y en efecto, la Florida históricamente ha votado muchas veces por el candidato demócrata. La lógica de la importancia del voto cubano es que la parte norte y posiblemente central del estado, por lo general, se puede esperar, como es una área más rural, con la excepción de las ciudades que hay ahí, que va a votar para Trump. Entonces, la idea es que en el sur de la Florida, y estoy incluyendo ahí no solamente a Miami-Dade, pero también a Broward, el candidato republicano por lo general no va a ganar esos condados, pero tiene que obtener suficientes votos, ¿verdad?, para poder sobreponerse a esa ventaja que pueda tener en el sur de la Florida, y así poder tener el número de votos total en la Florida para poder ganar. En esto, el voto cubano es de cierta importancia porque aunque el condado de ahí, por ejemplo, ni el Broward han votado en las últimas elecciones por el candidato republicano, los cubanos tienden a hacerlo, y en eso se está viendo el conteo electoral por estado. Y entonces por eso es que se le da esa importancia al voto cubano, porque se ve como una forma en la cual se puede sobreponerse a las mayorías que se van a esperar en el sur de la Florida. Entonces, por eso que la atención está tanto sobre la Florida, y porque a veces los cubanos, como pasó en el año 2000, se acreditan, ¿no?, el haber sido los que eligieron el presidente de los Estados Unidos. Entonces, Lisandro, esa importancia que se le ha dado es parte de la... Y déjame hacerte una pregunta, Lisandro. ¿Por qué votan los cubanos americanos? O sea, ya sabemos entonces que el voto cubano-americano tiene una importancia en el voto de la Florida, y ese es el interés, pero realmente está basado la atracción del voto cubano-americano en la política hacia Cuba. Bueno, sí, yo en esto, yo voy a creer a mi colega Guillermo Grenier, que encontró en el sondeo del Cuba Poll que en efecto la política hacia Cuba no es un renglón principal en llegar a esa opinión. Yo creo que en gran parte, como también ha dicho Guillermo, el Partido Republicano ha tenido mucha más historia con el votante cubano, y que por lo general el cubano por eso vota por el
por el partido, por el candidato republicano. Yo creo que en este caso, ya entraremos en esto, ¿no? Pero yo creo que habría que ver qué son los elementos del apoyo a Trump en los Estados Unidos en general y ver cuáles son esos rasgos dentro de la comunidad cubana. Es decir, cuáles son esas cosas que tiene la candidatura de Trump. Porque a mí, al igual que estamos diciendo que el 60% de los cubanos, como se encontró en Cuba, pues van a votar por Trump, yo encuentro eso no tan inverosímil como la cifra de que un 40 y pico % del electorado de este país supuestamente va a votar por ese hombre. Es decir, esa cifra también es, podemos aducir todo tipo de razones por las cuales los cubanos puedan tener más de esas características que el electorado en general, pero en sí estamos viendo en las encuestas en Estados Unidos que un 40 y pico % de los votantes en este país van a votar por Donald Trump. No, por eso yo siempre he dicho. Rasgos comunes? No, yo creo que ahí yo creo que ahí cogemos el tema, porque los cubanos, en términos de, si uno mira a la población cubanoamericana como mayormente republicana, y hemos encontrado en las encuestas, no solamente esta, pero las otras, que los que se autonominan como independientes o no party affiliation votan como republicanos, la mayor parte de ellos. Así que sí, tenemos una cultura de los cubanos siendo republicanos aquí. No es extraño que ellos voten por Donald Trump. Yo el día que terminé la encuesta en agosto, a finales de agosto, esta última encuesta, yo busqué Gallup Poll, a ver, que medía lo que se dice en inglés, el job, ¿cómo se dice? El job approval, ¿no? Que aprueban el porcentaje de personas que aprueban el trabajo que ha hecho Donald Trump como presidente. Los republicanos le dieron un 92% en términos de approval rating. Los cubanos, yo no hice esa pregunta específicamente, pero le pregunté si estaban de acuerdo con la manera que él manejaba la política de inmigración, del COVID, de todo, y fueron de 60% a 90% la economía. Todo el mundo está encantado de la economía de Trump. Así que los cubanos, en términos de republicanos, son bastante moderados. No son del otro mundo locos, están en el bandwagon de Trump, como muchos otros cubanos están. Digo, otros miembros de la sociedad norteamericana están. Así que, no sé, uno se fija en los cubanos, ¿no? Porque aquí estamos y son importantes y demás por razones que Lisandro mencionó, y yo puedo poner algunas cifras aquí. Pero en la realidad, como dijo Lisandro, un 43 a 45% de la población norteamericana va a votar por Trump, sea lo que sea y venga lo que venga. Y claro, pero no es el mismo por ciento de la población latina. O sea, lo que me llama la atención es bueno, eso con la población en general, pero no es ese por ciento de la población inmigrante. Lo único extraño de los cubanos no es que son republicanos, es que son latinos republicanos. Esto es la única tensión. Eso es lo extraño. Claro, y que no que son republicanos. Sí, exacto, que son inmigrantes, que son latinos, que son mestizos, que son minoría, o sea, entonces, eso, los dos me ayudaron a otra pregunta que me gustaría hacer. Estas elecciones, yo creo que por lo menos como las que yo no recuerdo antes, una igual, pareciera que se trata de una persona, o sea, se trata no de la agenda que propone el Partido Republicano, de la agenda que propone el demócrata, sino de estar a favor o en contra de Donald Trump, en términos que incluso algunos especialistas catalogan como fe en Donald Trump. Se mueve más por una cuestión de, parece un culto, ¿no? Más que de argumentos, porque incluso cuando uno le pregunta a las personas, bueno, ¿y por qué? O sea, ¿por qué tú vas a votar por Donald Trump? O le dice, sí, ok, tú estás diciendo esto, pero y le das otro argumento contrario a lo que él está pensando, te dice, no importa, yo quiero votar por Donald Trump. Entonces,
en primer lugar, Mike, si estás de acuerdo en este razonamiento que se trata mucho de una persona que ha polarizado, que ha fragmentado la sociedad norteamericana, probablemente como nunca antes o como hace mucho tiempo no ocurría, pasa así también en los cubanos, o sea, o hay como una homogeneidad para el voto cubano que se mueve por otros resortes, no solo por la fe en Donald Trump o por su persona exclusivamente. Sí, es una pregunta bien interesante y bueno, muchas gracias por la invitación de estar aquí. Mi respuesta es sí y no. O sea, a mí me parece que claro, hay un culto alrededor de la figura de Donald Trump que no parece a algo que hemos experimentado quizás nunca en la historia de los Estados Unidos. Pero por otra parte, hay republicanos y quizás dentro de ellos algunos cubanos republicanos que todavía votan por Trump, no tanto porque les encanta Trump, sino porque Trump ha complacido en alguna manera algunos de los intereses tradicionales del Partido Republicano, al mismo tiempo que ha roto con otras tendencias de ese partido. Yo pienso en su política de rebajar los impuestos. Yo pienso en las ya 3 nominaciones al Corte Supremo de la Nación. Esas cosas siempre han sido prioridades para el republicanismo como tal, y en alguna manera Trump ha podido complacer esos intereses, ¿no? Pero sí, por otra parte, yo creo que, y eso coincide bastante con lo que encontró Guillermo en la encuesta, que los cubanos, parece que la identificación con Trump no tiene tanto que ver con la política hacia Cuba en detalle, ¿no? O sea, hay cierta equivalencia que se ha establecido entre estar a favor de Trump y estar a favor de los Estados Unidos de América. O sea, apoyar a Trump es ser patriota, ¿no? Y eso tampoco es totalmente nuevo en la historia de cómo es el Partido Republicano y se ha manejado su discurso, pero ha llegado a un extremo bastante preocupante para mí, para decirlo así. Pero yo creo que también es un tema que Ariana podría comentar, porque acaba de publicar un artículo súper interesante sobre esa cuestión en particular, así que... Sí, porque además, Ariana, discúlpame que te interrumpa, además es súper interesante que yo estoy de acuerdo contigo y estoy además, como la famosa frase cubana, pienso todo lo contrario también. O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? O sea, eso mismo que genera Trump, de que estar a favor de Trump es ser patriota, lo genera también a la inversa en una gran cantidad de personas. O sea, de hecho, el lema del Partido Demócrata es salvemos el alma de Estados Unidos. Se dice muchas veces que está en peligro la democracia estadounidense. O sea, muchos republicanos, algunos republicanos bien renombrados y muy republicanos, no, están en contra de Trump y lo manifiestan públicamente. O sea, realmente es algo muy complejo, Ariana. Contigo, pues me gustaría, ya casi no me acuerdo lo que ha dicho Mike, pero me gustaría tomar lo que él estaba diciendo. Con respecto a lo del patriotismo y lo de Trump, y quiero volver a hace 4 años, o sea, yo tuve como una epifanía, como se dice en inglés, cuando estuve estudiando los cubanos por Trump en el 2016. Y observé de cerca, porque por otras razones yo estaba en un grupo cívico que se llamaba ¿Qué pasa Hialeah?, donde había representantes de varias fuerzas cívicas de la ciudad, y yo había creado un proyecto de arte cívico. Entonces, yo me di cuenta cómo fue el cambio de apoyar a Jeb Bush, que toda la plana política de Hialeah, las mujeres republicanas de Miami, cubanas de Miami-Dade, etc., eran todas, apoyaban a Jeb Bush, adoraban a Jeb Bush. Y toda esa gente apoyó en la primaria a Jeb Bush. Y de repente, obviamente, cuando Trump empezó a humillar a Jeb Bush, que era un cobarde, que no era un macho, que era un wimp, ¿no? Cuando empezó a humillarlo, poco a poco la gente empezó a apoyar a Trump. Y cuando Jeb Bush se retiró de la primaria, fue como sin conflicto ninguno,
toda esa gente se pasó a Trump. Y yo les pregunté, pero bueno, ¿no te sientes como que estás traicionando a Jeb Bush, que era un tipo más centrista, obviamente, que Trump? Y no, de repente, o sea, Trump era el tipo, o sea, se sacó a todo el mundo de la circulación y ahí es que se empezó a generar una lealtad y hasta un fanaticismo hacia Trump, ¿no? Yo entrevisté a las señoras que llevaban, que creo que todavía están ahí, las mujeres, la Asociación de Mujeres Republicanas de Miami-Dade, que son cubanas, y efectivamente fue una conversión total a Trump que a mí me llamó muchísimo la atención. Y ahí es que entendí que Trump iba a ganar. Porque si estas personas, que yo las había conocido años antes, y eran personas, una maestra, perfectamente razonables, y dialogando con otras fuerzas de la ciudad, críticas del gobierno de la ciudad, que desde después de Raúl Martínez siempre ha sido republicano. Y de repente ese salto, ahí entendí yo que estaba pasando algo importante, ¿no? ¿Y qué argumentos te dan ellos? ¿Qué argumentos te dan ellos, Ariana? ¿Qué argumentos te dan para esa conversión? ¿Qué tú crees que hay detrás de eso? Quiero añadir otro dato, que lo pensé cuando leímos los resultados de la encuesta, ¿no? Yo he estado haciendo lo que se llama en inglés canvassing para el Partido Demócrata en Hialeah, y entonces nosotros solo vamos a registrados demócratas. Al principio íbamos a todos y conforme pasa el tiempo vas a los que todavía no han ido a votar y al final vas a los independientes que sospechas que van a ir para el Partido Demócrata por una historia que tienen de votación. Un porcentaje muy importante de esa gente me decía, sí, yo estoy registrado demócrata, pero yo voy a votar por Donald Trump. Yo voté por Hillary, pero voy a votar por Donald Trump. Y eso obviamente no sale en las encuestas porque tú dices que se registraban republicano. Un dato que me pareció interesante, a paréntesis, es que mucha gente realmente no sabe lo que está registrada y te dice, no, cuando yo me hice ciudadano ahí me pusieron, pero no sé lo que soy, ¿no? Pero, por ejemplo, yo busqué en la lista de registrados a votar los de los Tres de La Habana, la Ana creo que se llama, de los Tres de La Habana, que es, ¿no?, como de la canción. Sí, de la canción, o sea, ella es la que se sabe que va a votar por Trump. Es una persona muy importante en el grupo. Ella está registrada demócrata, según las listas electorales. Carlos Otero, que habló a la Cámara en América TV diciendo, yo he votado por Cuba, está registrado demócrata. Entonces, a mí no me sorprendió porque me he encontrado con mucha gente que está registrada demócrata y te dice voy a votar por Trump. Entonces, eso me da a entender que no es el programa porque no lo saben. Y el Partido Republicano, en realidad, este año probablemente sea la primera vez en la historia que no tiene una plataforma de policy, ¿no?, de política específica. ¿Cuál va a ser el programa de salud? Oh, va a ser uno muy bueno, pero no, y realmente no importa. Porque lo que estamos viendo este año es que no es una elección, o sea, en inglés está la diferencia entre politics and policy, que creo que no está en español, y lo que estamos viendo es que esto no es una elección sobre los detalles de la política, sino que es una elección de la política a nivel simbólico. Entonces, las explicaciones que dan son múltiples, a menudo equivocadas. O sea, una señora ayer se paseaba fuera de la biblioteca de Hialeah con un gran letrero que decía, con un montón de cruces, y decía, estos son los muertos que tiene Obama por la piel de leyes, por la política de pies secos y pies mojados. Y yo le digo, o sea, que no entendí bien, ¿no? O sea, quiere decir que con esa política mucha gente murió en el mar porque tenían que llegar a la tierra. Y dice, no, al revés. Son porque la quitó, al revés. Y yo digo, pero ¿y dónde? ¿Y los muertos la quitó? ¿Y dónde están los muertos? Dice, bueno, claro, llegan a la frontera, no los dejan entrar, los devuelven a México y ahí los matan. Digo, pero eso no es culpa de Obama, eso es culpa de Trump. Y ahí ya no me quiso escuchar más, ¿no? Entonces, o te digo otra señora que tenía como 80 y pico de años y me dice que le hable a gritos porque está sorda y luego me dice que es que no me ve porque está ciega y entonces me dice que ella es pobre y que va a votar por Trump y le digo, ¿y por qué? Dice, bueno, porque él es el presidente de los pobres. ¿Cómo le voy a decir que no? Pobre mujer, la mato si le digo que no, ¿no?
Entonces, las razones son múltiples, pero en realidad esas razones no importan, ¿no? Y lo de la política Cuba, yo me di cuenta que ya they've given up. Es como que no funcionó el embargo, no funcionó lo de Obama, o sea, alguien me dijo, Cuba es un shithole country, lo he dejado detrás, ya no quiero saber nada, ¿no? Entonces, yo quisiera añadir una anécdota que escuché de una periodista, así que no puedo comprobar que sea totalmente cierta, ¿no? Pero me pareció muy interesante. Ella es una periodista que es nacida en Hialeah y vive ahí, y me contó que pasó por una de esas agencias de viaje a Cuba, ¿no? Y que frente a la agencia de viaje a Cuba, evidentemente un negocio que se ha visto muy afectado por toda la política de Trump hacia Cuba, ellos tenían puestos un cartel de Trump. Eso te dice mucho sobre el simbolismo. Quizás los dueños de esa agencia no creen ese cuento, pero están poniendo el cartel para dar cierta cara hacia la comunidad. O sea, hay muchas preguntas que yo quisiera hacer a ese dueño o dueña, ¿no? Pero eso me dice mucho, ¿no? Sobre la forma. Yo creo que se está luchando estas elecciones en gran medida en el terreno simbólico. ¿no? Pero ahí quisiera regresar al punto o al asunto de la política hacia Cuba, porque si bien los cubanos que van a votar no van pensando, no votan necesariamente pensando como su prioridad la política hacia Cuba, yo creo que la política hacia Cuba y toda la retórica que existe alrededor de esa política sí forma parte de ese terreno simbólico que conlleva a cierto tipo de apoyos hacia Trump. Y ahí entra el discurso antisocialista, anticomunista, que es otro temazo que habría que abordar, ¿no? Entonces, ahí la política hacia Cuba yo creo que sí juega un papel, aunque sea indirecta, como parte de ese terreno simbólico que estamos analizando. Mismo la pregunta sobre el embargo siempre ha sido una pregunta simbólica. Lo pregunto todos los años y siempre sale la misma cosa. Todo el mundo dice que el embargo no funciona para nada, pero hay una mayoría, la mayor parte de las, menos cuando Obama estuvo en poder, que dicen que apoyan el embargo. Así que yo creo que hay mucho simbolismo en mucha emoción, pero yo sí creo que lo que sí ha ocurrido esta vez que no ha ocurrido antes es que los más recién llegados, es decir, las personas que han llegado desde 2010 hasta ahora, pero que en realidad hasta el 2015, porque no pueden ser, en realidad es muy difícil ser ciudadanos y convertirse también en votantes si vinieron después del 2015. De esa población que desde 2010 hasta el presente, un 19%, déjame a ver si no hablar equivocadamente, un 15% de todos los cubanos en el condado de Dade, de los cubanos americanos, todos, un 15% vinieron después del 2010. Así que es un número no insignificante, tiene algún poder más allá de simplemente ser unos cuantos gatos que vinieron recientemente. Así que esa gente se están convirtiendo en republicanos. Un 76% se han convertido y se han inscrito para votar en el Partido Republicano. Y eso nunca lo habíamos visto antes. No se vio del 95 hasta el 2010. No se ha visto. Así que algo está ocurriendo, algo que Ariana también como Mike han mencionado, que ahí está un afán para un simbolismo, no sé qué, dentro del partido, para Trump por un lado y apoyando el Partido Republicano por otro lado. Para mí yo creo que es una cosa más que nada estructural, aunque yo reconozco que Trump, la persona de Trump en sí, tiene una carisma así, lo más extraña, que funciona, pero no funciona solamente con los cubanos, porque funciona a nivel nacional, como hemos hablado ya. Pero yo creo que también, y el tema del socialismo, que mencionó Mike también, eso es una narrativa, una discusión que el Partido Republicano
tiene al nivel nacional. La gente en West Virginia está diciendo, oh, no queremos socialismo. En Ohio no queremos socialismo, como si tuvieran algo del socialismo. Así que no es solamente los cubanos que están escuchando esa la narrativa republicana, pero todo el país, porque es la narrativa republicana. Pero aquí tiene una resonancia, tiene un simbolismo más allá de lo que lo tiene en Ohio o en West Virginia o donde sea. Pero al mismo tiempo yo creo que la fundación de toda esta locura viene en que el Partido Republicano ha sido parte de la identidad cubanoamericana desde 1980 y pico. Desde cuando Reagan empezó a reclutar a los cubanos para la guerra en Centroamérica, para su lucha contra el imperio de la Unión Soviética, de Evil Empire. Yo creo que los cubanos y los republicanos saben cómo dirigirse a los cubanos y nos hace sentir como cubanos, ¿no?, muy importante, que estamos en una lucha más allá de simplemente ser votantes normales y corrientes. Estamos en una lucha contra el socialismo, contra los demócratas. Siempre estamos en algo más allá de Hialeah, ¿no? o del condado de Dade. Lisandro, y yo creo que sí. no, y que yo creo Sí, que sí. eso tiene mucho que esa fundación republicana no es fácil de romper, y los demócratas no han tratado. Así que Ahora, hablamos, primero, Lisandro, me gustaría tener tu opinión de esta narrativa. Hay dos cosas ahí. Una es que es asociar al Partido Demócrata con el socialismo, o sea, con ideas socialistas, y pareciera, es lo que yo interpreto de lo que hasta ahora han hablado, que el voto cubano se moviliza mucho como un voto antisocialista, entonces, por lo menos simbólicamente. O sea, me gustaría saber tu opinión sobre esto y cómo se diferencia el voto cubano, que es un voto latino, del resto de los latinos entonces en la Florida y en Estados Unidos en general. Bueno, déjame irme con la segunda, lo último que acabas de preguntar, que es cómo se diferencia del grupo latino. Y yo quería, en eso, cuando lo dijo Guillermo, tiene razón, lo sorprendente no es que los cubanos sean republicanos, lo sorprendente es que son latinos. O sea, ¿qué entendemos por una agenda latina en Estados Unidos? Por lo general, esa es una agenda minoritaria. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que es una agenda en la cual el grupo se ve con una historia, por ejemplo, de discriminación, de prejuicio en este país, y que en efecto tiene que luchar para reivindicaciones, etcétera, en este país. El cubano no tiene esa orientación por lo general. Es decir, la cultura del cubano en los Estados Unidos no es como un grupo minoritario. Se identifican como latinos en un sentido cultural, es decir, pueden decir somos cubanos, somos latinos, y en algunos momentos, sobre todo estratégicamente, se identifican como latinos. Pero en general, por ejemplo, y en esto va a lo que dije anteriormente, de que no existe realmente una identificación. Habría que ver en qué se parece el votante republicano, el votante de Trump cubano con el votante de Trump en general, ¿verdad? Y en parte yo creo que eso es la ausencia, por ejemplo, de esa ideología inmigrante. El votante de Trump, a favor de Trump, por ejemplo, es un votante que no tiene esa percepción quizás de la justicia social en este país. Es decir, los inmigrantes, bueno, mala suerte con los inmigrantes. No queremos impuestos porque no queremos pagar por programas públicos que puedan aventajar a grupos minoritarios, como en educación y en salud y etcétera. Es decir, toda una agenda que es parecida a esa agenda de los que siguen a Trump. Y en eso entra la noción del miedo, ¿entiendes? Porque esta campaña de Trump se ha caracterizado por meterle miedo a la gente, ¿no? Es decir, el miedo al socialismo, el miedo a que los negros vayan a tu barrio y te vayan a sacar de tu casa y entrarte a palo, porque eso es la idea esta de que los suburbios hay que mantenerlos, ¿no? Libres
de ese tipo de desorden, ¿no? Y por lo general el votante cubano-americano no se identifica, por ejemplo, con la situación de justicia racial en este país. Y yo creo que eso en parte lo hace más parecido, para decirlo así, al votante típico de Trump. Con lo que dice el socialismo, si alguien escucha esto que vive en Cuba, hay que entender que la definición de lo que es socialismo aquí tiene unos parámetros mucho más estrechos de lo que podría tener en Cuba. Es decir, la idea de que Biden es un socialista es parte de eso de meter miedo, porque eso es un disparate. Es decir, Biden viene de la parte, vamos a decir, del cauce central, para decirlo así, del Partido Demócrata, que si es conocida por tener alguna agenda, por ejemplo, de justicia social, el seguro social, este tipo de agenda que se dice que es socialista, que es la agenda que ha tenido Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, etcétera, que se les tiene miedo. Eso dentro de un concepto europeo, inclusive, y menos cubano, el socialismo es un socialismo muy estrecho, ¿verdad? Que así todo se ha dicho que va a ser un caso en el cual se va, por ejemplo, a propiedad privada, va a eliminar la propiedad privada, va a ir contra el pequeño, se van a aumentar los impuestos, se va a pagar por los grupos minoritarios, es decir, por una especie de miedo al socialismo que en este país no existe. Inclusive lo más radical que hay en este país, dentro de lo que es el discurso político tradicional, no es un socialismo realmente muy radical en un sentido comparativo ni mundial. No, claro. Y yo creo que eso para terminar el punto este de los socialismos, yo creo que un bloque electoral que sí se puede quedar fuera en esta elección son ese grupo joven que apoyaba a Bernie Sanders, ¿verdad? Que ese es un grupo que se vio muy decepcionado con el hecho que Bernie no fue el candidato y que encuentra de risa que se le diga a Biden que es socialista, ¿verdad? Y que no lo ven así. No, es verdad, porque mira, déjame mencionar algo ahí, porque yo creo que Biden empezó en el 72, entró en la política en el 72, ¿te imaginas? Que era cuando los demócratas se estaban definiendo como se definen ahora los demócratas, porque antes en los 50 y los 40 era el partido un poco racista, ¿no? Después de los 60 es cuando empiezan a cambiar su perfil. Así que Biden empieza en el 72. Nadie con una agenda radical puede sobrevivir en la política norteamericana por tantos años, número uno. Y número dos, yo creo que el socialismo es una cosa simbólica. Yo creo que Ariana, no sé si tú le preguntaste a la gente qué quiere decir con socialismo, porque yo le pregunto, oye, ¿qué quiere decir con... ¿Qué quiere decir con socialismo? Y me dicen impuestos. Y bueno, oye, el impuesto es una cosa capitalista, mi hermano. A nadie le gusta pagar impuestos, pero a mí no me gusta pagar impuestos, pero es que mis impuestos no van para educación gratis, gratuita, va para la bomba así que hay... Pero yo les pregunto y no pueden ir más allá. Entonces, pues yo lo menciono, oye, mira, tú sabes que tú has oído hablar de la Constitución del 40, ¿verdad? La Constitución, todo el mundo, todo cubano dice que la Constitución del 40 es la Constitución ideal, que hasta el 76, cuando Fidel vino con la segunda y demás. Bueno, en la Constitución del 40 había una red social que ayudaba, empleo fijo, tenía beneficios de maternidad fijo. Maternidad obrera. Sí, maternidad obrera. Tenías vacaciones gratuitas, tú sabes, pagadas, mejor dicho. Nadie en el Partido Demócrata está pidiendo eso. Nadie. Claro. Así que esta cosa del socialismo es un poco, y seguro que Ariana tiene más información sobre... Me gustaría intervenir aquí, porque yo creo que estamos un poco confundiendo las cosas, porque los votantes cubanoamericanos son unos y los votantes de los 2000 para acá son otros y son muy diferentes, ¿no? Y lo ves en el Partido Republicano, por ejemplo, de Hialeah,
son todo exiliados de otra época, de José Martí, bandera cubana, etcétera, y los inmigrantes, digamos, no participan en nada de esto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que pensar quiénes son las personas que han venido a partir del 2000 o del 2010. Son personas que vivieron el periodo especial. Son personas que vivieron realmente la implosión del socialismo. Son personas que realmente no han conocido el socialismo. Para ellos el socialismo es un estado totalitario que se mete en su vida privada, que pone obstáculos a los pequeños negocios, que cambia las normas según le da, ¿no? Entonces, para ellos eso es lo que es el socialismo. No es la idea de los años 60, de la redistribución de las riquezas, de los derechos civiles que no saben, no les interesa ni tiene nada que ver con su vida actual, ¿no? Para ellos el socialismo es simplemente que el Estado se meta en sus vidas. Entonces, cuando ellos dicen que alguien es socialista, en realidad lo que están hablando es de un Estado fuerte que no quieren. Ellos quieren que el Estado les deje en paz, que no se meta, que no... O sea, el de la agencia de viajes, por ejemplo, tiene el Departamento del Tesoro en sus talones y lo tenía durante Obama también. Porque yo con Cuba Counterpoints no podíamos tener una cuenta de PayPal y eso era con Obama, ¿no? Entonces, eso es para lo que ellos entienden por socialismo, que se metan en su vida, ¿no? Es muy diferente. Incluso ayer o anteayer un tipo me dice, española, todos los españoles son comunistas, ustedes ya no se acuerdan de lo mal que se vivía con Franco. Le digo, pero si Franco no era comunista. O sea, es que no tienen ni idea, ¿no? Algunas personas no tienen ni idea. Pero eso es aún más ridículo, eso es aún más ridículo. No, entonces, pero no lo es, porque Franco, al fin y al cabo, era gallego, se llevaba bien con Fidel, pero los cubanos han tenido tantos beneficios, han tenido una relación con el gobierno norteamericano, una relación que es parte de lo que Lisandro dice, que no se ven como inmigrantes porque siempre han tenido el Estado norteamericano que ha sido socio fuerte. Los nuevos sí se ven como inmigrantes, están muy conscientes que son inmigrantes y por eso a muchos de ellos están listos como para que Cuba se hunda en el mar. Que eso ya quedó atrás, que es la mentalidad del inmigrante, da el salto hacia adelante, no hacia atrás. Y sí, tiene a la abuela, a la tía que le manda dinero, pero al fin y al cabo a veces te dicen, es que no voy a Cuba porque me sale caro, es que esa gente no para de pedir dinero, etc. Entonces, bueno, al fin y al cabo esto les da también el motivo para ahorrar más, porque si no pueden mandar... Pues no mandan. Y luego el tema de la figura fuerte, yo creo que les atrae Trump también. O sea, es lo que dije en el artículo. La gente habla de él como él no necesita, bueno, ¿quién es él? Y ya cuando alguien habló de él, llamándole el caballo, ¿no? Entonces te dicen, no, sí lo puse en el artículo de NACLA, ¿no? Entonces te das cuenta que es esa figura fuerte y entonces te dicen, no, 4 años más. Y luego me decía un amigo que lo discutían esto en La Poderosa el otro día, y luego que salga Ivanka, y luego que salga Don Junior. Y entonces, bueno, estamos en una democracia. Y yo le digo a la gente, pero a ver, una democracia es 4 años de uno, 4 años de otro, que haya cambio. Y que dicen, no, queremos a Trump y que alarguen la posibilidad para que se quede más. Entonces, lo que yo también veo es que no hay digamos, una cultura democrática, porque ellos no lo han vivido. Entonces, ¿cómo podemos esperar que una persona que ha inmigrado en el 2010, y te digo, a lo mejor esto no es muy correcto políticamente en Cuba decirlo, pero ¿cómo podemos esperar de una persona que ha venido en el 2010 que no ha tenido una cultura democrática de partidos y de cambio de poder, de repente entender que funcionan así las cosas, cuando además sabemos que la educación pública norteamericana es un desastre, que no hay clases de cultura cívica, etcétera? O sea, es pedirle peras al olmo. Pero ahí me asalta una ironía, ¿no? Porque si en este contexto electoral también ese discurso antisocialista se usa con tanta frecuencia y con antisocialismo, o sea, cuando se invoca esa idea, no es solamente que el gobierno se meta en tus asuntos, es también, se hace referencia a cierto tipo de estructura política, ¿no? O sea, ser antisocialista en el discurso de, bueno, al menos algunos de los votantes pro Trump, es también supuestamente ser anti-autoritario, ¿no? Hay carteles en I-95 ahora mismo que dicen algo así como
no vayan a votar por lo que dejaron atrás. Y ahí sí hay un mensaje implícito que tiene que ver Claro. con la política económica de un país, pero también se está mandando un mensaje en términos de la estructura política. Entonces, en la medida en que exista ese fervor porque Trump esté en la presidencia por 4 años o 4 años más, yo no dejo de ver una contradicción, ¿no? No, claro, es una Y contradicción. ahí habría que preguntar y analizar también cómo es que los demócratas han tratado de responder a esa acusación. Ese es el problema. No han tratado. A mí la respuesta del Partido Demócrata en muchas maneras ha sido fatal. Fatal. Porque la estrategia por parte de algunos ha sido, no, el autoritario no soy yo, es él. Es Trump, ¿no? Y se hace todo tipo de comparación, que Trump es como Hugo Chávez, que Trump es como Fidel Castro. Y tú sabes cómo eso cae con el votante promedio en Hialeah. Sí, no, eso les cae es increíble, les cae como un insulto. Sí. Y como analista de las historias norteamericanas, en parte, también me insulta, porque es una manera de exteriorizar el fenómeno de Trump, como si Trump fuera algo importado, algo que no perteneciera a la cultura política de esta nación. Exacto. Y si hay algo que es Trump, es gringo. Claro. Es totalmente gringo. Hay Sí. elementos suficientes en la historia y el presente norteamericanas para entender completamente de dónde viene Trump, que no tiene nada que ver con la historia latinoamericana. Así que para el Partido Demócrata, responder a ese disparate que es la acusación de que ellos son socialistas ha sido un desafío muy grande en esta campaña. Que ha incluso deslegitimado al Partido Demócrata de alguna manera, ¿no? Porque eso es ridículo. Pero por otro lado está la respuesta positiva a una figura fuerte en el poder, ¿no? Ben está ahí, ¿verdad? Ya. Sí. Esa es esta no es, la pregunta tuya, está ahí, no se responde con esta lámina, pero la de una que yo creo que a Ariana le gustaría ver y quizás te la mande si no la tienes ya. Es que le preguntamos a los cubanos, dice, la pregunta fue algo como, los cubanos vienen a los Estados Unidos por varias razones. Vienen por razones políticas, mejorar la vida, etcétera, etcétera. Y ves aquí que los de 95 para acá, solo un 40% dicen que vinieron por razones políticas. El resto fueron por razones de familia, mejorar la vida, las carreras y demás. Así que vemos, como acaba de decir Ariana, es una inmigración. Lo más reciente es una inmigración, no es un exilio político como los anteriores se veían. Ahora, lo que yo quiero mostrar aquí también es uno de los, como se dice en inglés, uno de los takeaways de todas estas encuestas. Es que el que manda de Washington influye mucho a las actitudes y las políticas que manifiestan los cubanos americanos aquí en el condado de Ley. Aquí lo vemos muy claramente y si estiramos la línea, la rayita roja hacia Clinton y hacia el primer Bush, que lo tenemos porque hicimos las encuestas en ese entonces también, vemos esto sube, el apoyo al embargo sube hasta los 70 y pico el por ciento alto, casi los 80%. Pero baja, entra Obama, empieza a bajar y cuando salió Obama, que había ya cambiado las reglas del juego con Cuba, se sumaron los cubanos americanos. Se sumaron. Las reglas son nuevas, vamos a jugar dentro de ese sandbox, vamos a jugar en la playa diferente, vamos a jugar con las reglas diferentes. Los cubanos se sumaron a la agenda de Obama. Y mira, el apoyo para establecer relaciones diplomáticas, aún después que se establecieron, subió aún más. Es decir, se establecieron, apoyas en mantenimiento, sí. Entonces entra Trump, inmediatamente cambian
las direcciones de las líneas. ¿Entra Trump o abolen el pie secos, pies mojados? Porque en las conversaciones que yo tengo es definitorio y todo el mundo repite lo mismo. Obama se bajó los pantalones, hizo lo que Raúl Castro quiso, luego detuvieron a presos políticos, no sé qué. O sea, que no es tanto, creo yo, escuchando a la gente, ¿no? Cuando entró Trump, sino lo que ellos vieron como una traición de Obama. Bueno, y eso... luego, por otro lado, quería decir un detalle que no sé muy bien qué hacer con él, igual tú sabes, que es que nadie le llama embargo. Ahora la gente no le dice embargo, te dicen hay que apretarle las clavijas al gobierno cubano. Ya Trump está apretando y en un año eso se cae. Entonces ya no le llaman embargo. Es como que lo de Trump es nuevo, ¿no? O sea, el embargo culminó con lo que hizo Obama. Obama traicionó sacándolo todo y entonces es casi como si Trump estuviera probando algo nuevo, que fuera una mano dura, más dura que el embargo era medio letárgico al final, ¿no? Pero bueno, Trump está ahí cada semana con algo disparando. Así que aquí estamos entre dos implicaciones. O sea, si la opinión en la comunidad cubana se mueve más por lo que hace Washington, o sea, si mueve de arriba para abajo, o si mueve de abajo para arriba. Yo estoy dispuesto a pronosticar que las dos cosas tienen cierta validez, ¿no? Validez. Yo, sobre el punto que mencionó Ariana, sobre la política pie seco, pies mojados, esa decisión de Obama sí me parece clave. Clave porque para mí sigue siendo una decisión correcta, pero recuerdo que las reacciones a esa decisión fueron muy fuertes, incluso en Cuba, ¿no? Y se supone que estamos hablando de personas en Cuba que están aquí ahora mismo. O sea, yo tengo un primo en mi familia que en ese momento cuando cae esa política, estaba ya en plan de brincar, ¿no? Y de repente se vio muy complicado su plan y logró llegar a los Estados Unidos y se ha convertido en un trumpista muy, muy fuerte, digamos, sin necesariamente poder dar razones. Esa decisión, yo creo que fue la decisión correcta, pero tuvo un efecto inesperado, que mucha gente en Cuba veían esa decisión como una traición de Obama en alguna manera. Y a pesar del hecho, y esto es lo más irónico y lo más triste, a pesar del hecho de que Trump no ha hecho nada para los migrantes cubanos, de hecho la situación de ellos se ha empeorado bastante, ellos no le echan la culpa a Trump. No. Porque dicen que no, fue Obama quien quitó esa política. Entonces, en alguna manera, Obama terminó haciéndoles un favor a Trump. Y por más que en esos momentos algunos representantes cubanoamericanos criticaban a la decisión de Obama, esos mismos representantes en los últimos 4 años no han dicho nada, no han reclamado que se restaure esa política, entonces lo cual es una hipocresía tremenda. Así que estamos de nuevo frente a una situación llena de contradicciones, llena de que me pone muy triste, ¿no? Cuando pienso en la cultura cívica o la falta de esa cultura cívica, y habría que analizar de dónde viene esa falta de cultura cívica. Yo creo que sí, las instituciones educacionales en Estados Unidos tienen un papel. ¿Qué está pasando con la educación cívica en Cuba también? Para que esas personas como mi primo, ¿no? que lleguen aquí, de repente se acoplen en alguna manera a estos disparates, ¿no? de acusar a Biden de ser socialista. O sea, eso no sobrevive el menor análisis. Yo ahí, en lo que tú decías, Mike, hay una cosa. Yo creo en lo que no estoy de acuerdo es en que haya sido tan inesperado, porque al final quitar la ley pies secos, pies mojados es quitarle un privilegio a los cubanos que tenían desde hace... Ahí estamos de acuerdo, y se veía venir. Y me ha llamado la atención las metáforas que usan, ¿no? Obama se bajó los pantalones y ahora Kamala Harris se va a abrir de piernas. Las metáforas sexistas que usan. Porque oye Mike, yo voy a apostarte que si el término de para arriba, de abajo para arriba, de arriba para abajo, como lo influye la política extranjera los cubanos, si gana Biden, yo te voy a hacer un en 2 años, y te apuesto
la dirección de esas líneas van en otra dirección. No, Ahí mira, va. yo no estaba afirmando Yo que no también lo creo. sí, yo también lo creo. La Ujú. cuestión es la intensidad del cambio, ¿no? Pero nunca es una cosa ni la otra, siempre hay una No, combinación claro, de claro, factores, claro. pero evidentemente el discurso que emana desde Washington sí influye bastante, sí, sin lugar a dudas. Sí, y el ambiente de la política entre Cuba y Estados Unidos yo creo que también influye muchísimo y habría que, probablemente sería bueno analizar en otro momento cómo influye al revés, cómo influye la política cubana hacia su emigración en ese mismo intención de voto y cómo votan demócratas, republicanos, lo que sea, o a un presidente o a otro, ¿no? En dependencia de la política hacia Cuba. Estamos terminando y yo quiero que muy breve me digan cada uno quién cree que va a ganar. Yo creo que todos están de acuerdo en que el voto cubano-americano lo va a tener Trump, pero ¿quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos para ustedes y qué diferencias habría entre uno y otro en su política hacia Cuba? Tiene un minuto cada uno o menos de un minuto. Ok, ¿quién quiere empezar? Bueno, yo empiezo muy rápidamente. Sí. Yo no puedo pronosticar, yo no voy a responder a esa pregunta. Yo creo que las preferencias electorales de todo el mundo aquí son bastante claras. Lo que sí voy a decir en cuanto a la política de un posible presidente Biden hacia Cuba es que sí se ha comprometido en alguna manera con quitar algunas de las restricciones más nocivas que ha impuesto Trump, lo cual me parece bueno. Pero habría que analizar, ¿Biden estaría dispuesto simplemente a retomar exactamente lo que estaba haciendo Obama? Cualquier presidente se va a querer distinguir de una manera. También el ambiente en América Latina, la correlación de fuerzas es muy distinta hoy en día en comparación con el año 2014. Así que yo no creo que regresar a donde estábamos va a ser tan fácil, Eso espero francamente, pero yo creo que es un reto que enfrentamos. Yo quiero contestar a nivel local. Yo tampoco sé quién va a ganar, tengo mucho miedo en los Estados Unidos, pero creo que sí que se puede pronosticar que en Miami-Dade vamos a tener otro alcalde republicano, según parece ser ya los conteos no oficiales que han comenzado. Y de esto nadie ha hablado, porque el ticket republicano, yo creo en realidad, no que el ticket republicano ha arrastrado políticos locales, sino que en realidad es al revés, dada la ausencia de la campaña de Biden, las elecciones locales son las que están también arrastrando el resto del ticket, ¿no? Y de lo que no hemos hablado es de que la elección al alcalde de Miami-Dade ha estado en juego y ha sido está siendo entre una demócrata progresista y un republicano cubano pro-Trump, hijo de héroe de Bahía de Cochinos, ¿no? Y creo que según las exit polls y encuestas y también conteos no oficiales, él va a ganar. Entonces, no sé, creo que eso es otro elemento en algún momento a considerar, ¿no? Sí. Se va a acabar el tiempo ya, no sé quién va a ganar, Sí. pero van a abrir Biden si gana, abre la embajada por lo menos y los servicios consulares. Sí. Lisandro. Sí, yo diría que, aunque eso sea cierto, lo que tú dices, de que va a abrir enseguida la embajada, yo creo que eso es cierto. Yo creo que va a ser un proceso más lento, en eso estoy de acuerdo con... Siempre Cuba ha sido un factor político, electoral, que los mismos demócratas siempre han tenido mucha cautela y hay que acordarse que Obama, que yo creo que era un hombre que estaba dispuesto a hacerlo desde el principio de su presidencia, se demoró 6 años en hacerlo. Es decir, así que yo creo que va a ser lento. Yo estoy en desacuerdo, y no es que estemos hablando de eso, pero con el pronóstico, yo creo que la alcaldía local la va a ganar la demócrata. ¿Ah, sí? Bueno, como decía mi abuela, que Dios te oiga. Porque aquí no, yo sí creo, por ejemplo, el votante de Miami-Dade es sobre todo, es mayoritariamente demócrata. Demócrata, sí. También creo que las campañas locales, algunas de ellas, pues yo no creo que hay duda que Shalala va a ganar. Por lo general, los demócratas van a votar por la candidata demócrata. Pero bueno, veremos.
Sí, y por lo menos hasta el momento los pronósticos son de que Biden debe ganar la Florida, hasta el momento, si no pasa, no sé ustedes Bueno, qué creen. el problema, Por ahora todas las encuestas dicen por un estrecho margen, pero casi todas dan ganadores. Todo, pero sí, mira, la realidad es que si no gana Biden, el error de las encuestas esta vez hubiera sido peor que la del 2016. Así que si no gana Biden, los encuestadores deben irse para, tú sabes, a trabajar en el Palacio de los Jugos o algo, porque no, ya no vale la pena. Pero no es Cuba Paul, el Cuba Paul sigue. La tuya no. Pero no, la realidad es que la metodología del Cuba Paul lo podemos hacer cada par de años porque le ronca la metodología que le metemos ahí. Los pollsters en general no tienen esta metodología. Tiran muchas cosas a ver what sticks, como se dice en inglés. Pero yo creo que en el condado de Dade siempre ha ido demócrata. Y hay un triple de demócratas al número de republicanos que caen en el condado de Dade. Así que yo creo que la alcaldía debe caer en las manos de los demócratas también, pero quién sabe. La cuestión es la margen de votación y quién vota al final. Sí, y por eso, porque mira, si los cubanos, una razón por la cual cada 4 años los cubanos se convierten en los bravos de la película es que uno se puede dirigir directamente a los cubanos usando una palabra simbólica, socialismo, Cuba y demás. Y entonces todo lo que se necesita es que los cubanos salgan a votar. En este caso, los republicanos calcularon que nada más que necesitaban, en términos de votos cubanos, 100,000 votos cubanos por encima de los que votan por los demócratas. Y según el Cuba Poll, yo creo que bueno, el Cuba Poll lo terminamos en agosto y muchas cosas han ocurrido desde agosto hasta el presente. Así que quizás Biden ha cortado un poco el margen en el condado de Dade. Pero si los republicanos nada más que efectivamente necesitan 100,000 votos cubanos para llevar el Estado, ellos van a recibir 100,000 votos cubanos. Net. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué pasa, no solo hoy, sino en esta semana, y digamos que sea en esta semana nada más y no se prolongue la agonía. Gracias de verdad a todos por participar y que tengan una feliz semana, un feliz mes, un feliz año, que el año que viene sea mejor. Sí, el año ha sido fabuloso, este año ha sido una cosa fabulosa, sí, es verdad. Vamos a Bueno, lo bueno que tiene eso, Guillermo, es que no creo que el 2021 pueda ser peor que el 2020. Bueno, si Trump está ahí otra vez, quizás, no sabemos. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias.